A decir del módulo sobre lectura que elaboró el INEGI en febrero de 2024, el 69.6% de la población alfabeta mayor a 18 años declaró haber leído libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de Internet. Esta cifra de lectores en México es 14.6 puntos porcentuales menor a la cifra de 2015 y es 2.8 puntos porcentuales menor que en 2020. La disminución de la lectura es importante porque significa que menos personas tienen acceso a las virtudes de esta actividad. La lectura tiene un amplio listado de beneficios para nosotros. La lectura de libros, de novelas literarias o históricas, por ejemplo, nos permite trasladarnos a lugares y a momentos de la historia en la que no nos tocó vivir. Nos permite conocer el pensamiento y el contexto social de otras épocas que si no fuera por los libros no conoceríamos. La lectura nos permite también salir de nuestro entorno físico y emocional más inmediato para conocer otras experiencias humanas y comprender la complejidad de nuestras mentes y nuestras sociedades. Sin embargo, acceder a la lectura no es una decisión puramente individual. Los libros son mercancías y tienen precio. Su disponibilidad gratuita en nuestro país por lo general se restringe a instituciones educativas y a muy escasas bibliotecas públicas en las ciudades grandes. En las zonas rurales y otras zonas marginadas de México es realmente muy complicado hacerse de libros. Es necesario entonces señalar que el acceso a la lectura está determinado no solo por el gusto personal hacia la actividad, sino también está determinado por el nivel socioeconómico al que pertenecemos. Si por alguna razón los trabajadores de la Ciudad de México, por ejemplo, encuentran o reciben algún libro, es muy difícil que tengan el tiempo y la energía para leerlo, pues por lo general les toma más de 2 horas llegar a sus sitios de trabajo y aprovechan ese tiempo de transporte para continuar o adelantar su descanso. Al llegar a sus hogares, las y los trabajadores tienen que preparar sus alimentos y atender las labores del hogar. ¿A qué hora, pues, van a leer las 38 millones de madres solteras mexicanas que después de sus extenuantes jornadas de trabajo tienen que atender a sus hijos? Para incrementar el acceso a la lectura en México y con ello elevar los conocimientos y fomentar el pensamiento crítico de las y los mexicanos, no basta con llamados generales para que los mexicanos nos pongamos a leer más y más, sino que hay que generar las condiciones para ello. Son necesarias, pues, programas y políticas abarcadoras que permitan en los mexicanos el acceso y promuevan el gusto por la lectura. Algunos países han instrumentado algunas medidas que pudieran servirnos de ejemplo. Portugal e Italia han proyectado la realización de parques de lectura, que son espacios verdes de recreación que cuentan también con la disponibilidad de libros. Hace algunos años, el gobierno tailandés puso en marcha el programa Un Pueblo, un Libro, que consistió en repartir millones de libros para que cada habitante de Tailandia tuviera acceso a material de lectura. En China se instrumentó en 2015 la Campaña Nacional de Lectura, una intensiva estrategia para convertir la lectura en un estilo de vida, lo que por cierto les permitió a los chinos obtener los mejores resultados en la prueba PISA en 2019. A partir del 2019, el Ministerio de Educación lanzó en Zhejiang la campaña Promoción para la Cultura Tradicional y Comprensión de los Estudios Chinos, que consistió en la entrega de recursos para donar 27 bibliotecas públicas en lugares de necesidad. Generar las condiciones para estimular la lectura en los mexicanos implicaría también disminuir la jornada laboral, como ya lo han hecho otros países, para permitir que los mexicanos dispongamos de tiempo y energía no solo para leer, sino también para realizar nuestros intereses artísticos o deportivos, para convivir con la familia y desplegar otros tipos de habilidades. Es decir, necesitamos jornadas de trabajo más cortas para realizarnos como seres humanos, para alimentar nuestras mentes y nuestro espíritu, pues actualmente los mexicanos trabajamos 48 horas a la semana y con salarios todavía muy bajos, cuando el promedio de los 38 países que conforman la OCDE es de 40 horas de trabajo a la semana. Es decir, los mexicanos vivimos para trabajar y trabajamos para sobrevivir, no para vivir como plenos seres humanos.